El profeta Oseas. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así, el primer versículo nos presenta el libro. Oseas era oriundo del reino del norte, profetizó hacia los años 750-730, es contemporáneo, por tanto, de Amós, quizá un poquito posterior, como vemos por los reyes en cuyo tiempo, en cuyo reinado profetizaron ambos. Recordemos una época difícil por la amenaza de Asiria. En los años 734 a 732, Asiria había incursionado violentamente en el reino de Israel, el reino del norte. Probablemente no vio la ruina de Samaria, la capital del reino del norte, en el año 721. Los tres primeros capítulos, podemos llamarles en cierto modo biográficos, contienen las disposiciones de Dios sobre los matrimonios de Oseas, que son dos. El profeta cumple lo que Dios le manda. Debe desposarse con una prostituta, primero, nos dice el primer capítulo, y tener hijos con ella, cuyos nombres son anuncio del castigo de Israel y de la aparentemente inevitable disolución de la alianza. Pero inmediatamente se anuncia en el capítulo segundo, Dios desea que los hijos de Israel vuelvan a ser pueblo suyo. Después debe desposar, nos dice el capítulo 3, a una mujer adúltera, a la que impondrá la continencia con todo varón, incluyéndose él mismo. Los siguientes capítulos, del 4 al 14, casi hasta el final del libro, contienen la denuncia de los crímenes de Israel y el anuncio de sus castigos, que sin embargo dan lugar a una incomprensible revelación del amor de Dios que no se resigna a perder a Israel. Estas dos partes, la biográfica y la oracular, podemos decir, están compenetradas profundamente porque la vida misma de Oseas es parte del mensaje, es requisada por Dios para convertirla en mensaje profético. La última parte del libro, en el capítulo 14, se anuncia la conversión del pueblo. Quizá el sentido del libro se pueda resumir en el versículo 2:18. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. El libro, en efecto, es el libro del amor humillado y abatido, pero finalmente esperanzado de Dios. El trasfondo histórico necesario para la comprensión es la decadencia del pueblo de la alianza hacia los dioses cananeos. Recordemos, el pueblo de Israel está rodeado de pueblos idolátricos. Una decadencia hacia los dioses de la fertilidad, con sus rituales orgiásticos. El pueblo se ha prostituido, se nos dice desde el principio, desde el segundo versículo del libro, abandonando a Yahvé, cayendo desde la fe en él en la religiosidad sexualizada de los Baales, dioses cananeos de la fertilidad de la tierra, que eran venerados mediante ritos que exigían la consumación de actos sexuales en los templos, mediante el servicio de mujeres dedicadas a ello. Pero no solo se reprochan a Israel los pecados sexuales, sino que esta decadencia es signo de lo más grave, el olvido del amor de Dios, el olvido de la elección, el olvido de la historia de la salvación. Dios quiere ser el esposo de Israel y no puede ser considerado un Baal. Me llamará marido mío y ya no Baal mío. Esta es la esperanza de Dios, expresada más
extendidamente, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión, y te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Nos dice también en el capítulo 2, 21, 22, los versículos. La profecía se basa, la profecía de Oseas, en el hecho de que Dios se apodera del cuerpo del profeta y de su virilidad, de su esfera de intimidad sexual, para presentarse en ella él mismo en su relación suprasexual con Israel. Es esposo, no Baal. Dios se apodera de la esfera de la relación carnal de hombre y mujer para expresar la revelación de su amor inmaculado, que tendrá que aparecer como amor humillado en la persona de Oseas. Los dos matrimonios a los que ya nos referimos tienen lugar en obediencia a Dios, en la renuncia a disponer por sí mismo, tanto del uso del matrimonio como de la abstención. El uso, en el primer caso, del matrimonio con la prostituta Gomer, humilla al profeta. La abstinencia del segundo anuncia la necesidad de que Israel se deshabitúe de sus malos hábitos de prostitución. Así pues, el amor conyugal de Oseas adopta la forma que Dios le manda y así se convierte en profecía. Aquí ocurre algo extraordinario. La sexualidad desordenada cananea es recogida, simbolizada por las mujeres pecadoras que desposa Oseas, y es superada. La relación de Dios con el pueblo se manifiesta por primera vez en la historia de Israel como amor conyugal, como amor ardiente y tierno, pero, como decíamos, tiene que aparecer en la más profunda humillación. Dios es un marido humillado por la infidelidad de la esposa Israel. Aquí se abre una perspectiva, se abre bruscamente una perspectiva hacia el último acto de este drama, dice Hans Urs von Balthasar. La gloria de Dios, lo divino de Dios, se podrá entender solo como amor, de modo que también las amenazas de castigos tendrán que entenderse bajo el signo del amor. La profecía de Israel en adelante, después de Oseas, ya nunca podrá rechazar esta irrupción de la profecía de Oseas, con la que la antigua alianza señala hacia la nueva, hacia la esponsalidad de Cristo y la Iglesia. Puede resultar escandaloso que la revelación de Dios discuta con los mitos sexuales de estos pueblos cananeos, mitos que por otra parte se dan en todos los lugares, en toda la historia de la humanidad. Puede resultar escandaloso que el amor de Dios no se exprese directamente en una forma más espiritual. Pero si fuera así, ¿en dónde encontraría Dios nuestra humanidad real? ¿Dónde la puede encontrar si no es así? ¿En el lodo del pecado y la bajeza de la infidelidad? Allí debe entrar Oseas representando la voluntad salvífica de Dios. Ya decíamos, todo comienza con el primer acto de obediencia de Oseas, su primer matrimonio. Toda la tierra se está prostituyendo, dice Dios, apartándose de Yahvé. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. La alianza es prácticamente revocada y disuelta. El pueblo ya no sabe quién es Dios, se ha perdido el conocimiento de Dios. La culpa principal es de los sacerdotes, según el profeta, que decaen en la lujuria y arrastran al pueblo hacia el gran olvido. El pueblo abandonado a Dios, son frases que se repiten en el capítulo 4. Se ha rebelado contra él y ha huido de él, capítulo 7. Se ha dirigido a otros dioses, capítulo 3. Se ha hecho consagrar a la vergüenza, capítulo 9. Y por tanto Dios se ha retirado y no está allí cuando le quieren buscar los israelitas. El pueblo lo ha rechazado, entonces Él lo rechazará.
Todo esto siguiendo la línea del primer matrimonio. Esto es patente en la primera obediencia de Oseas. Pero secretamente, toda esta infidelidad y todo este fracaso, toda esta inevitable, al parecer, ruptura de la alianza, es puesta bajo el signo del segundo acto de obediencia, del segundo matrimonio. Oseas debe desposar a una mujer adúltera, pero la continencia que se impone a este matrimonio, significa la deshabituación a los pecados de la idolatría que hemos mencionado. Los ritos míticos de la fertilidad, en esta continencia, en esta ausencia de hijos, son denunciados como infecundidad. Y así se dice en el capítulo 9, no habrá concepciones, ni embarazos, ni nacimientos. Dales senos que aborten y pechos secos. También la tierra se volverá infecunda, los manantiales se sellan y los pozos se secan. Se dice en el capítulo 13. Así la tierra prometida, que manaba leche y miel, se resuelve retrospectivamente en un desierto impotente, justamente el desierto del que proviene Israel. Así es el juicio de Dios. No sea que yo la deje desnuda, dice Dios, y la ponga como en el día de su nacimiento, y yo la convierta en desierto, la haga ser tierra árida, y la haga morir de sed. Así pues, desierto aparece como una palabra clave, que significa dos cosas. Por un lado está ligada a Egipto, significa volver a la situación previa de la elección. Incluso se evoca varias veces un regreso a Egipto, como si el pueblo volviera a una indiferenciación. El pueblo que había sellado la alianza en el monte Sinaí durante el Éxodo, ahora tiene como perspectiva volver a Egipto, lo que parece cancelar la historia de la salvación. Israel es reducido al punto cero. Por otro lado, desierto es para Oseas algo muy distinto. Es el origen del amor entre Dios y su pueblo anterior a toda obra y recompensa. Es la iniciativa de Dios que se acerca. Y así recuerda Dios mismo en el capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a Efraín, otro nombre de Israel, a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Y así, como casi sin pensarlo, como si a Dios se le escapara, se revela su plan y deja ver lo que hay en el corazón, en su corazón. Por eso, yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y ella responderá allí, como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto, dice en el capítulo 2. Así pues, dos aspectos se encuentran en la palabra desierto, en el aspecto de juicio, una desertización, total privación de fecundidad, vergonzosa desnudez, los caminos llenos de abrojos y espinas, para que Israel no pueda seguirlos y encontrarse con sus amantes. Se nos dice en el capítulo 2. El otro aspecto es el aspecto del amor. La deshabituación del espíritu de prostitución para una nueva habituación mediante la búsqueda en el vacío. Israel tendrá que experimentar la ausencia de Dios. Irán en busca de Yahvé y no lo encontrarán, se ha retirado de ellos. Una especie de nada, la nada bíblica, dice de nuevo Hans-Urs von Balthasar. En la oscilación entre el juicio vergonzoso y el amor de elección. Entre una y otra cosa, Israel conoce esta nada. No está allí Dios donde esperaba encontrarlo. Es el lugar que está entre el punto final de la prostitución y el punto inicial de la reverencia a Dios, de la vuelta a Dios, del temblor reverente de la búsqueda de Dios. Esta
este proceso de rechazo, juicio, vacío, para un nuevo encuentro, no hay que entenderlo como un ciclo necesario, como si Dios estuviera obligado. Como en los mitos de muerte y resurrección que conoce la humanidad. Si la muerte en el invierno, la resurrección en la primavera, como un ciclo necesario al que Dios tuviera que someterse. Más bien aquí nos encontramos con la impredecible libertad de Dios que ama y quiere amor. Quiero amor y no sacrificios. Se nos dice en 6:6. Y aparece la promesa de una relación de amor definitivamente fiel, a la que ya nos hemos referido. Yo te desposaré conmigo para siempre. Entonces volverá la fecundidad. Una fecundidad extraordinaria, se nos dice hacia el final del libro. Así pues, gracias a la obediencia de Oseas, en el ámbito más íntimo del amor humano, tiene lugar un desvelamiento todavía desconocido del corazón de Dios. Se supera la decadencia en el mito de la fertilidad, la decadencia idolátrica, y aparece el amor de Dios. Un amor no sexual, obviamente, pero tampoco asexual, simplemente porque incluye la distinción entre esposo y esposa. Una relación suprasexual, no hay otra manera de decirlo. Más allá de la sexualidad que conocemos en la humanidad, hay una esponsalidad, la esponsalidad que Dios ofrece al pueblo de Israel, que se concretará en la esponsalidad de Cristo y la Iglesia. El corazón de Dios aparece entonces como un corazón doliente por los amoríos de Israel, no los soporta, le enfada, le entristecen, y aparece Dios así como oscilante entre la misericordia con la culpable y la necesidad de castigarla sin miramientos. Por un lado, la alianza debe terminar, por otro, Dios no quiere que termine. El Papa Benedicto XVI dice en su encíclica Deus Caritas Est que en el libro de Oseas Dios parece llevar en su corazón una especie de contradicción entre su misericordia y su justicia, algo que solo se resolverá definitivamente en la cruz del Señor Jesucristo, pero que aquí aparece como profecía. El amor triunfa. ¿Cómo podré olvidarte, Efraín? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. Este amor más allá de la ira, más allá del necesario castigo, no lo podemos explicar, es un secreto de Dios. Es algo que está en Él y que si no hubiese sido revelado, no lo hubiéramos conocido nunca. Este amor más allá de la cólera es un absoluto inapelable. Dios es así. Y así se nos revela, de modo nuevo y más profundo, que la gloria de Dios es la gloria del amor que inexplicablemente olvida, perdona y sigue amando hasta vencer todo rechazo. El profeta, por lo que nos dice el libro, no fue comprendido. En el capítulo 9 se aparecen las palabras: es un necio el profeta, enloqueció el hombre de espíritu, es expulsado de la tierra. Así se anuncia en la persona de Oseas algo de ese amor necio de Dios del que habla la primera carta a los Corintios en el primer capítulo. Lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. ¿Cómo puede ir Dios detrás de una prostituta infiel? Ha comenzado aquí una empresa que ya no tendrá paz antes del Gólgota, antes del Calvario. Sí, el libro señala, con toda su carnalidad, señala con especial vigor y eficacia al Verbo hecho carne, la verdad eterna de Dios, la verdad que vive que vive el Padre con su Hijo eterno, asume la forma de la carne humana.
Dios entra en el mundo pecador. En Cristo, la divinidad vive como hombre entre los hombres, con un cuerpo que sigue las leyes de la carne. La pureza del amor de Dios habita la carne humana, la transforma, y todos los impulsos, todas las energías del hombre son puestas al servicio de este amor divino. Esto es lo que Oseas descubre en su historia, el misterio de ser carne del Hijo de Dios, porque así como Él tiene que aceptar la convivencia con mujeres pecadoras, así el Hijo de Dios se mezclará con los pecadores. Convivirá, Oseas, con una prostituta y una adúltera, como el Hijo de Dios convive con nosotros. Y esto con un realismo que se debe simbolizar en el misterio de la entrega carnal, conyugal. Gracias, por tanto, a la entrega y a la obediencia de Oseas, que se hace carne, encontramos en el Antiguo Testamento una vitalización de la relación del Señor con los pecadores. Encontramos tanto su repugnancia por el pecado como la gracia de conversión. Encontramos el siempre más del amor de Dios. La tradición ha recibido esta profecía de Oseas, la tradición eclesial, con especial profundidad, encontrando en ella esto que anunciamos y aplicándola a la Iglesia. San Ireneo, por ejemplo, en el siglo III, segundo, tercero, dice: quiso Dios congregar la Iglesia de la muchedumbre de los pecadores. Esta Iglesia debía ser santificada por su matrimonio con el Hijo, así como aquella prostituta fue santificada por su matrimonio con el profeta. Un tema recurrente en los padres de la Iglesia santa formada por pecadores, que da lugar a muchas expresiones en torno a Oseas, pero también en torno a otras figuras bíblicas. La prostituta casta, que dice San Ambrosio de Milán. Refiriéndose al libro de Oseas, dice San Jerónimo: ¿quién no se escandalizará ya al principio del libro al ver que Oseas, el primero de los profetas al que se le dice que tome como mujer a una prostituta? La solución de este escándalo, según San Jerónimo, solo se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Así leemos, dice de nuevo, en el mismo profeta, que se unió carnalmente primero con una prostituta y después con una adúltera. Pues esta es la misma mujer que en el Evangelio lavó con sus lágrimas los pies del Señor, los secó con sus cabellos y los honró con el ungüento de su confesión, como nos cuenta San Lucas en el capítulo 7. Para San Hilario de Poitiers, el misterio de Oseas constituye una de las tipologías de los anuncios más importantes que hay en el Antiguo Testamento. Dice el santo doctor: no hay la menor razón para dudar de que aquí nos encontramos ante una prefiguración de la Iglesia, pues el mismo apóstol piensa que lo que se dijo a Oseas sobre los hijos de esta prostituta se aplica al pueblo de los creyentes. El libro de Oseas, por tanto, debe ser leído, contemplado en la lección divina. El cristiano debe hacerse cargo de esta revelación del corazón de Dios, que no rechaza nunca a los hombres por sus pecados. Y así se afirmará, gracias al libro de Oseas, la convicción de los padres de la Iglesia. En el abrazo con el esposo, la prostituta vuelve a ser virgen.